Que el Señor me los bendiga. ¿Cómo están en este día? Bendecidos. Gloria a Dios. Si usted ya recibió su bosquejo, por favor sáquelo junto conmigo. Y vamos a dar inicio entonces a la predicación de la palabra. El día de hoy he titulado este mensaje Abraham, el modelo de fe. Abraham, el modelo de fe. Cuando hablamos de fe, hablamos de la fe cristiana, la fe bíblica, no simple y sencillamente una creencia. ¿Por qué digo esto? Porque la fe verdadera siempre te va a llevar a accionar, a hacer algo, a obedecer. Si no hacemos nada, es una fe falsa. En otras palabras, tenemos que movernos a accionar. En este sentido, fe equivale a ¿qué? Obediencia. A obediencia. Y por eso quiero hablar el día de hoy acerca de Abraham, porque creo yo que es el modelo que tenemos nosotros en la Escritura de lo que es verdaderamente la fe cristiana. Vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 11, y vamos a hablar del versículo 27 al 31. Si usted miró su bosquejo, va a ver que tengo pura Biblia. Siempre ha sido de la misma manera, pero esta vez no puse ningún punto ahí. Muchas gracias. Pero espero que podamos entender cómo Abraham es el modelo de la fe que debemos nosotros imitar. Con esto vamos entonces a Génesis 11, comenzando con el versículo 27. Nos dice de la siguiente manera: este es el relato de la familia de Taré. La familia de Taré. Taré fue el padre de Abraham, Nacor y Aram. Y Aram fue el padre de Lot. O sea que Taré es el padre de Abraham, pero también Abraham tenía dos hermanos más, que eran ¿quién? Nacor y Aram. Versículo 28 nos dice: pero Aram murió en Ur de los Caldeos, que dice su tierra natal, mientras su padre Taré aún vivía. Estamos hablando, ¿verdad? Siempre nosotros relacionamos esta cuestión de nuestra cristiandad o nuestra fe cristiana y lo relacionamos con el pueblo de Israel. Pero quiero que note aquí que cuando Dios llamó a Abraham, Abraham no era hebreo, no era judío. ¿Qué era? Dice que era o venían ¿de dónde? De Ur de los Caldeos. Ahora, si usted sabe algo acerca de Ur de los Caldeos, era una tierra donde adoraban a muchos dioses. ¿Ok? Entonces, esto es lo que sucede. Quiero que vaya pensando desde ya, porque creo yo que hay una gran confusión en la iglesia el día de hoy, en el sentido de que pareciera ser que nosotros no entendemos en realidad quién es verdaderamente el pueblo de Dios. Especialmente ahora con el conflicto que está teniendo, ¿verdad? Allá en el Medio Oriente, lo que son los palestinos e Israel. Dice entonces que Aram murió, uno de los hermanos de Abraham. Y si usted notó, ¿cómo le llama? Abraham, no Abraham, Abraham. Dice entonces, versículo 29, durante ese tiempo, tanto Abraham como Nacor se casaron. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai, y el nombre de la esposa de Nacor era Milca. Milca y su hermana Isca eran hijas de Aram, el hermano de Nacor. Versículo 30. Pero Sarai no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Quiero que usted recuerde que esta situación para la esposa de Abraham, Sarai, era un problema tremendo. ¿Por qué? Porque la veían como una mujer de segunda clase.
En aquel entonces el no poder engendrar hijos no es como el día de hoy. Dice entonces que ella no podía o no tenía hijos. Cierto día, Taré tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y a su nieto Lot, el hijo de su hijo Harán, y salieron de Ur de los Caldeos. Taré se dirigía a la tierra de Canaán. Esta es la manzana del conflicto, ¿eh? Canaán. Pero se detuvieron en Harán y se establecieron allí. Se establecieron ahí. Mire qué interesante. Por esta sencilla razón. Desde entonces comienzan los problemas allá en el Medio Oriente. Y ya vamos a verlo. Pero lo que queremos ver más que el problema, lo que queremos ver es la fe de Abraham. Con esto quiero que volvamos ahora a lo que es Génesis 17 y vamos a ver del 1 al 14. Génesis 17, versículos 1 al 14, y nos dice lo siguiente: cuando Abraham tenía 99 años, 99 años, mire qué tremendo, podríamos decir ya era un anciano. Bueno, para aquel entonces todavía no, pero tenía 99 años. El Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai. Me encanta. Hay gente por ahí que anda hablando que el Shaddai significa otra cosa. No, aquí mismo nos dice qué significa. ¿Qué dice? Yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Me encanta. El Shaddai, yo soy Dios Todopoderoso. Entienda, Abraham no conocía a Dios. Abraham no era hebreo. Abraham era de Ur, de los Caldeos, lo que el día de hoy vendría a ser una ciudad cerca, que es Irak. Pero anteriormente era el Ur de los Caldeos. Ahora dice, Dios Todopoderoso, ¿y qué le dice el Señor? Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Interesante. Él escucha la voz de Dios, pero no sabía quién era, porque él no conocía a Dios. Pero sin embargo, ¿qué es lo que Dios le está pidiendo? Primero, que le sirviera. Segundo, ¿cómo tenía que servirle? Con fidelidad. ¡Wow! Y luego le dice, y lleva una vida intachable. ¡Wow! Una vida, podríamos decirlo, una vida santa. Lo interesante de todo esto, de nuevo, volvemos, a veces nosotros titubeamos, pero es porque no hemos entendido la razón por qué a Abraham, ahora le va a cambiar el nombre, pero la razón por qué Abraham obedece a Dios es porque él entendió cuando Dios se le reveló como ¿qué? Como el Shaddai. Por eso miramos a Abraham con esa tremenda fe. Cuando conoce a Dios y le dice yo soy el Shaddai, ¿qué significa qué? El Todopoderoso. Ahora entendemos por qué a los 99 años él todavía creía, como acababa de conocer al Todopoderoso, él puede darme un hijo, a pesar de que Sara ya tendría ¿qué? 90 años más o menos. Dice, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Mire, desde aquel entonces Dios siempre, porque sabemos que la Biblia nos dice que Dios es el mismo de ¿cuándo? De ayer, de hoy y de siempre. ¿Será que Dios quiere lo mismo de nosotros? ¿Será que Dios quiere que le sirvamos a Él, pero que seamos fieles en ese servicio a Él? ¿Será que Dios quiere también que nosotros el día de hoy llevemos una vida
intachable. Se nos van a ir aclarando varios puntos acá, ¿ok? Dice el versículo 2, yo haré un pacto contigo. Yo haré un pacto contigo, por medio del cual garantizo. ¡Qué tremendo cómo Dios habla! Haré un pacto contigo, por medio del cual garantizo. ¿Darte qué? Darte una descendencia incontable. ¡Wow! Pero va a requerir ¿qué? Fidelidad en tu servicio a mí y que lleves una vida intachable. Me encanta. Dios también el día de hoy sigue pidiendo lo mismo. Que no le digan, que no le cuenten. Hablamos nosotros de Israel como el pueblo de Dios, pero necesitamos entender las Escrituras. Necesitamos entender qué es lo que está hablando. Recuerde, Abraham es el ¿qué? El padre de la fe. El patriarca, ¿de quiénes? De los israelitas. Si ellos son el pueblo de Dios, se contradice completamente acá. Porque esperamos nosotros que Dios proteja, cubra, responda. Cuando notamos nosotros que cuando inició este conflicto, por así decirlo, hace un par de días atrás, ¿sabe qué estaba haciendo Israel? Estaban celebrando no un día festivo de los judíos como religión, sino que más bien estaban como cuando bajó Moisés del cerro. Estaban adorando, tenían una imagen ahí, si usted no ha visto la noticia, véala. Tenían la imagen, no de un becerro, pero va al caso, va lo mismo. Era un Buda. Y Dios dice, ¿qué es lo que dice? Sírveme con fidelidad y lleva una vida, ¿qué? Intachable. Esa no es una vida intachable. Le están siendo infieles. ¿Cuál es el primer mandamiento que Dios le dio a Moisés? No tendrás dioses ajenos. No puedes hacerte imagen de ninguna cosa. Dice entonces, yo haré un pacto contigo, por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. ¿Se repitió esto otra vez o qué? Ok. Vámonos al 3. Dice, y al oír esto, me encanta, y al oír esto, Abraham cayó rostro en tierra. ¡Wow! Recuerde, él viene de un pueblo que adoraban un montón de dioses. Después Dios le dijo, este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud. ¿De qué? Entonces, ¿cómo decimos que Israel es la nación escogida por Dios? Si aquí le está diciendo Dios que hace el pacto con él y te haré ¿qué? El padre de una ¿qué? Multitud. ¿De qué? De naciones. ¿De qué está hablando entonces? ¿Será que nos hemos equivocado y creemos que solamente la nación de Israel? No, recuerde, Abraham es el padre de ¿qué? De la fe. Entonces, ¿de qué está hablando? Multitud de naciones. Es que ahora, como siempre ha sido, ahora nosotros los gentiles venimos a formar parte del pueblo o de estas naciones. Cuando está hablando aquí, está hablando de ¿qué? De hacerte padre de una multitud de naciones. Es que ahora no solamente se trata de el pueblo judío, se trata de todos aquellos que tienen la fe de Abraham. Se trata de aquellos que reciben el día de hoy el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús.
Vamos a seguir hablando de esto, pero quiero que ya vaya agarrando la onda. Te haré el padre de una multitud de naciones. Si hubiera sido solamente Israel, le hubiera dicho de multitud, o hubiera dicho nación, no naciones. Porque naciones son muchas, nación es una. Entonces se da cuenta cómo tristemente tenemos nosotros que estar seguros de dónde estamos recibiendo la información que estamos recibiendo. Versículo 5. Además cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino que te llamarás ¿qué? Abraham. Porque serás el padre de ¿qué? Una vez más, de muchas naciones, no solamente de una nación, de muchas naciones. Porque el pueblo de Dios se conforma de diferentes personas, de diferentes nacionalidades. Recuerde, ese es el padre de ¿qué? De la fe. Dice entonces, porque serás el padre de muchas naciones. Le cambia el nombre. Interesante. Versículo 6 le dice, te haré sumamente fructífero. Tus descendientes, de nuevo, no dice descendiente, llegarán a ser muchas naciones. O sea, una y otra vez. No es nación, son naciones. Y de ellos surgirán ¿qué? Reyes. Me encanta, de ellos surgirán reyes. Versículo 7. Yo confirmaré mi pacto contigo. ¿Qué dice? Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes, otra vez más, después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. ¿Es un pacto qué? Eterno. ¿Cuándo se termina? Es eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus ¿qué? Tus descendientes. Wow. Versículo 8. Y les daré a ti y a tus descendientes. ¿Qué dice? Oh, yo pensé que solo era el pedacito ese de Canaán. Y daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos, que dice, para siempre, y yo seré su Dios. Wow. Para los judíos, los hebreos, la tierra de Canaán significaba no que solamente ese pedacito de tierra, porque seamos honestos, cuando ellos fueron dispersados, ¿quién se quedó en esa tierra? Se dice que fueron los filisteos, que después vinieron a llamarse árabes. Y el día de hoy la conocemos como ¿qué? Palestinos. Y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre, y yo seré ¿qué? Y yo seré su Dios. Veamos lo siguiente. Veamos la marca del pacto. En el versículo 9 dice, entonces Dios le dijo a Abraham, ahora ya cambió, no es Abraham, es Abraham. Es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. Me encanta. ¿Qué dice? Es tu responsabilidad. Hay una responsabilidad de parte del pueblo de Dios. ¿De qué? De obedecer las condiciones del pacto.
De nuevo, fe es obediencia. Yo no puedo decir que le creo a Dios y vivir como el diablo. No puedo, lo siento. Hay una obligación, porque ¿cuándo es que se puede romper un pacto? Mire, el día de hoy tenemos nosotros contratos. Usted va a una venta de autos, a un dealership, y usted compra un auto, pero usted no lo paga de un solo, bueno, a menos que tenga suficiente dinero, pero la mayoría de nosotros compramos un auto a pagos. O sea, entramos en un contrato. El contrato es un poco diferente a lo que es el pacto con Dios, quiero que lo entienda. Pero imagínese si el contrato dice de que usted tiene que pagar, y el día de hoy estaba viendo los pagos y digo yo, Señor, ¿qué pasó? Teníamos pagos anteriormente de 250, 275, ahora son 400, 600 dólares de pagos de un auto. ¿Quién va a pagar eso? Pero usted entró en ese contrato y usted dijo que iba a pagar. Pero ¿qué sucede cuando usted tiene problemas económicos? Bueno, lo primero que usted deja de pagar es el auto. Pero se le olvidó que usted entró en un contrato. Así que en cuestión de 2, 3 meses, alguien lo anda buscando. Porque usted anda manejando un auto que ya no le pertenece a usted. Dios le dijo a Abraham, es tu responsabilidad. ¿De qué? De obedecer. Obedecer las condiciones del pacto. Tanto tú como todos tus descendientes tendrán esta responsabilidad. ¿Cuándo? De por vida. ¡Wow! Voltee con su hermano que está a un lado y dile, si tú eres parte del pueblo de Dios, tienes la responsabilidad ¿de qué? De obedecer. Díselo. Tienes la responsabilidad de obedecer. Ahora, ¿qué sucede? Seamos honestos. ¿Qué sucede si desobedecemos? No nos gusta hablar de esto, ¿verdad? Nos gusta hablar del amor de Dios, de las bendiciones de Dios. Soy el pueblo de Dios, un pueblo escogido, una nación santa. Ah, sí, pero si te portas mal y no obedeces, también te cae. Mire, Dios es amor, sí es cierto, pero también dice la Biblia que es fuego consumidor. También nos dice la Biblia de que sí es cierto, Dios es amor, pero que Él castiga o corrige a todo aquel que recibe por hijo. Nunca nos metamos solo en un lado de la moneda, veamos ambos lados. Tanto tú como todos tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Wow. Versículo 10. Este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Y me encanta cómo lo pone. No dice, a ver si ustedes quieren, cumplen. Y si no, pues no hay problema. No. Deben. ¿Qué es un deber? O lo haces o lo haces. Dice, todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Wow. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Debes cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo. Para el pueblo de Israel, el pueblo judío, tenían que ser ¿qué? Todos circuncidados. Ahora, en el Nuevo Testamento Pablo nos aclara esa situación. Porque entonces si así es la cosa y nosotros queremos ser parte del pueblo de Dios, del pueblo escogido por Dios, tendríamos que circuncidarnos también nosotros. Pero Pablo nos dice, no, espérate. Es que ahora en el nuevo pacto, este es el antiguo pacto, en el nuevo pacto, la circuncisión no es la de cortar la carne del prepucio. ¿Cuál es? La del corazón.
La circuncisión del corazón. Dice, debes cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú. Era una señal. Y yo creo que igualmente ahora en el nuevo pacto sigue siendo la señal. ¿Cuál es la señal? ¿Hay cambios en tu vida? ¿O sigues viviendo como vivías antes de conocer a Dios? Recuerde, es muy fácil llamarse hijo de Dios, o cristiano, o creyente, pero tiene que haber una señal. Y la señal el día de ahora, la circuncisión, que es la del corazón, que nos habla Pablo en el Nuevo Testamento, es un cambio de actitud, es un cambio de vida. Sigue siendo ¿qué? La obediencia a la palabra del Señor. Versículo 12. De generación en generación, todo varón debe ser circuncidado al 8º día. Oh, ya estamos en problemas porque yo tengo más de 8 años, 8 días de nacido. ¿Qué dice? Al 8º día de su nacimiento. Esto incluye no solamente a los miembros de tu familia, mire qué tremendo, sino también a los siervos nacidos en tu casa y a los siervos extranjeros que hayas comprado. ¡Wow! Usted y yo hemos sido comprados con la preciosa sangre de Cristo Jesús. ¡Me encanta! Pero aquí está lo interesante. Esto fue para la nación de Israel. Pero ¿y para nosotros? Recuerde, Abraham, el padre de la fe. No dice el padre de los judíos, el padre de la fe. 13. Todos deben ser circuncidados. Llevarán en su cuerpo la marca de mi pacto eterno. ¡Wow! Así como ellos llevaban esa marca, también nosotros el día de hoy llevamos esa marca. ¿Cuál? El que Dios nos ha circuncidado el corazón, nos ha cambiado. Así como Abraham obedeció, y cuando Dios le dijo circuncida a todo varón, inmediatamente circuncidó a todo varón. Yo quiero que vea, esta es la fe. Sí, el día de hoy hablamos de fe, y es tanta fe que nos cambiamos a la feria. Pero no se trata de obediencia a lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Dice entonces, versículo 14, todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto por romper el pacto. Es que se puede romper el pacto. ¿Está conmigo? Y no es Dios quien lo rompe, somos nosotros. ¡Wow! Somos nosotros los que rompemos el pacto. Y esto lo vemos a través de toda la historia del pueblo judío. Se portaban bien y obedecían a Dios, bendiciones. Pero ¿qué pasaba cuando se portaban mal? Si no, ¿por qué cree usted que fueron desterrados? Por su desobediencia. Sigamos. Por romper el pacto. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Vienen una serie de preguntas. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Porque aquí le va, aquí nos dice que dice humanamente hablando. ¿Y qué será entonces espiritualmente hablando? Ya no es nación, sino que naciones. ¿Qué dice? ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? ¿Será que por ser judío, por haber nacido dentro de lo que es el pueblo de Israel, ya la bendición de Dios me alcanza? ¿Ya soy parte de el pueblo escogido de Dios?
No necesariamente. Veámoslo. Versículo 2, estamos en Romanos 4. Versículo 2 nos dice: que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse, pero esa no era la forma de actuar de Dios. Mire qué tremendo. Esa no era la forma de actuar de Dios. Pablo dice en el Nuevo Testamento que mis mejores obras vienen a ser como trapos de inmundicia. Y ahí le dejo como tarea, vaya y averigüe qué significa trapos de inmundicia, para que usted se dé cuenta de qué está hablando. Versículo 3 nos dice: pues las Escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo. ¿Debido a qué? Debido a su fe. Pero el día de hoy también seguimos nosotros, ¿verdad?, cambiando las cosas. Y creemos que es porque yo escogí a Dios. ¿Será? Si yo escogí a Dios, entonces yo tengo de qué gloriarme, porque fue mi decisión. Pero si Él es el que me escogió a mí, entonces las cosas cambian. ¿Qué dice? Debido a su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que ¿qué? Algo que se ha ganado. Entonces, ¿cuántos nos ganamos la salvación? Estamos lejos de eso. Versículo 5: pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios. Siempre ha sido por fe, siempre va a ser por fe. ¿Qué dice? Su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Verso 6. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. ¿Qué más queremos? Yo tengo una gran felicidad porque no tuve que hacer nada. Y es más, la fe, cuando yo oí el mensaje, cuando yo escuché el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, ¿sabe qué sucedió? Es que el Espíritu Santo primero me convictó de pecado, porque tengo que reconocer que soy un pecador. Y segundo, me da esa fe que yo necesito, porque en mí, olvídese, nosotros estábamos felices pecando y viviendo la vida como nosotros queríamos. No es hasta que escuchamos el mensaje de salvación que el Espíritu Santo entonces toca nuestro ser y nos da esa fe para creerle ahora a Dios. Porque se da cuenta, todo el mundo dice creer en Dios, pero todos viven de acuerdo a como Dios quiere que vivamos. No. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Y nos dice el versículo 7: ¡oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona! ¿Qué? La desobediencia. Porque pecado es errar al blanco. Pecado es ¿qué? Es desobedecer a lo que Dios nos está diciendo que obedezcamos. Versículo 8. Dice a los que perdonan la desobediencia, a quienes se les ¿qué? Se les cubren. Se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor, o sea, Jesús, Dios, les borró, o sea, no solamente lo cubrió, los borró o les borró el pecado de su cuenta. ¡Wow! Versículo 9. Ahora bien, pregunta: ¿es esta bendición solamente para los judíos? ¿O es también para los gentiles incircuncisos? Recuerda, la incircuncisión era ¿qué? Era señal del pacto. Ahora hace la pregunta: ¿es esta bendición solamente para los judíos?
¿Por qué seguimos diciendo el pueblo escogido de Dios? Necesitamos leer la Biblia. ¿Qué dice? Me encanta, como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo. ¿Debido a qué? Debido a su fe. Pero ¿cómo sucedió esto? Otra pregunta, le digo que está lleno de preguntas. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado? ¿O fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. Me encanta. No era ni judío, no era ni hebreo, porque no existía la nación de Israel antes de Abraham. Versículo 11. La circuncisión era una señal que Abraham ya tenía fe. Me encanta. Y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera ¿qué? Circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe. ¡Wow! ¿De quién es el padre? De los que tienen fe. Oh, yo pensé que solamente de los israelitas. No, espiritualmente Abraham es el padre de los que tienen fe, pero no han sido gloria a Dios, porque ahí estamos nosotros. Pero que no han sido circuncidados. A ellos se les considera ¿qué? Justos debido a su fe. Wow, ahí deberíamos de haber dicho gloria a Dios. Versículo 12. Y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados. ¿Se da cuenta? Es que él de los dos pueblos, judíos y gentiles, ¿hizo qué? Hizo uno. No es que los israelitas y los... No, es un solo pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? El que obedece, el que vive por fe, no por obras. De los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Gloria sea al Dios. ¡Qué excelente! ¿Se da cuenta cómo estamos confundidos la mayoría del pueblo del Señor? Porque creemos que allá está el pueblo escogido por Dios. No, aquí está también. ¿Está conmigo? No. Versículo 13 nos dice, obviamente la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por fe. ¿En qué se trata entonces? No en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios. ¿Cuál es esa relación correcta con Dios? Es simple y sencillamente creer al mensaje bíblico, el mensaje del evangelio, ese mensaje que dice que iba a venir de Abraham la simiente, y mucho antes, podemos ir mucho antes al libro de Génesis, cuando peca Adán y Eva, y Dios promete que de la descendencia de Eva iba a venir uno que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente, a Satanás. ¿Quién era esa simiente? Jesucristo. Entonces, ahora se trata de ¿qué? De entrar en una relación correcta con Jesucristo. Es bien claro, es muy sencillo, no sé por qué nos hacemos bolas. La cual viene por ¿cómo? Por la fe. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe, ¿qué dice? No hace falta. Y la promesa
no tiene sentido. ¡Wow! Versículo 15. Pues la ley siempre trae... perdón. Yo creí que traía bendición. Pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecer. ¡Qué tremendo! O sea que cuando yo trato de obedecer, lo que recibo es ¿qué? Es castigo. La única forma de no violar la ley es ¿qué? Es no tener ninguna ley para violar. Así que, el versículo 16, así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo, ¿qué? Inmerecido. Así que si estás trabajando para ser salvo, yo tengo malas noticias para ti. Jamás vas a lograrlo. Es un regalo inmerecido, o sea, no merecemos. ¿Y qué dice? Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de ¿qué? De todos los judíos. No, ¿qué dice? Léalo conmigo. Quien es el padre de todos los que creen. Ah, me encanta. Versículo 17. A eso se referían las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que, ¿qué dice? Que da vida a los muertos y crea cosas nuevas. ¿De dónde? De la nada. Israel no existía como nación. Pero Dios le plació en Abraham, pero no solamente en la nación de Israel, porque la salvación no es solamente para ellos, es para todos. Versículo 18. Aun cuando no había motivo para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. ¿Se da cuenta? Él entendió, él creyó y tenía esperanza. O sea que todavía él estaba esperando, a pesar de los 99 años, estaba esperando a ver cuándo salía embarazada su esposa. Venga, esa es fe. ¿Qué dice? Había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Versículo 19. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. O sea, yo creo en Dios, aunque veo mis limitaciones. Pero ¿cuál fue el Dios que se me reveló? El Shaddai, el todo, el que puede hacer todo. Puede dar vida a un muerto. Puede darle un hijo a una mujer que no puede tener hijos. Él es el ¿qué? El Shaddai, el todopoderoso. No hay absolutamente nada que Dios no pueda hacer. Me encanta. Abraham siempre creyó la promesa de Dios. ¿Qué dice? Sin vacilar. Esa palabra vacilar es sin titubear. De hecho, su fe ¿qué? Se fortaleció aún más. Y así le dio gloria a Dios. Tu fe tiene que ser sin vacilar. Es más, tiene que ¿qué? Que crecer, que madurar. No puedes quedarte atrás. ¿Qué dice? Su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. ¿Cuándo es que le damos gloria a Dios? Cuando nuestra fe sigue creciendo, sigue de pie. No somos como los que, yo acepté a Jesús un día, pero todo eso. No.
Yo la acepté un día y todavía sigo viviendo ese día. Es más, quiero crecer más, quiero conocer más, quiero saber más de Dios. ¿Qué dice el 21? Abraham estaba plenamente convencido, mire, plenamente convencido de que Dios es poderoso. ¿Para qué? Para cumplir todo lo que promete. ¿Entiendes tú esto? ¿Crees en que Dios cumple todo lo que Él promete? ¿Recuerda el pacto? Tienes que serme fiel. Tienes que obedecer. Esa es tu responsabilidad. ¿Qué pasa si no obedezco? Yo estoy rompiendo el pacto. Mientras yo sigo creciendo en fe, sigo madurando en fe, sigo complaciendo a Dios, siéndole fiel, su protección va a estar sobre mí. Pero desobedezco, se quita esa cobertura de Dios. Ahora entiendo. Israel es una nación increíblemente, militarmente hablando, poderosa. ¿Y qué dicen las noticias? Los agarraron dormidos. No los agarraron dormidos. Es que los agarraron en desobediencia. Y la protección de Dios no va a estar mientras usted desobedezca a Dios. ¡Wow! ¿Qué dice? Versículo 22. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. ¿Debido a qué? A su fe. Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito. ¿Qué quedó escrito? Versículo 24. También para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él. ¡Qué excelente! ¿Quién levantó de los muertos? ¿A quién? A Jesús nuestro Señor. Es que se trata de Jesucristo. De eso se trata todo. Vaya usted el día de hoy a la nación de Israel y hable de Jesucristo. A ver cómo le va. Estoy dando pedacitos ahí para que vaya despertando. Versículo 25. Nos dice, Él fue entregado. ¿Quién? Jesús. Él fue entregado a la muerte. ¿Por causa de qué? De nuestros pecados. Y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Excelente. Gálatas 3:6 nos dice lo siguiente. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios le consideró ¿qué? Justo debido a su fe. Hebreos 11:8. Con esto termino. ¿Qué dice? Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó. Wow. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó. ¿Quién nos llama? Es Dios. ¿Para qué? Para que dejara su tierra. Mire qué excelente. Para que dejara su tierra. Yo soy salvadoreño, pero créame, no ando con aquel gran orgullo nacionalista. ¡Oh, El Salvador! No. ¿Por qué? ¿Qué dice? Dios me llamó a salir de toda esta, ¿cómo le diré yo? Es que estamos tan aferrados a este mundo. Así como Dios llamó a Abraham para que saliera de Ur de los Caldeos, también a nosotros, así como los llamó y sacó a Israel de Egipto, nosotros tenemos que salir del mundo y ser personas diferentes, personas de fe, que le creen a Dios, y porque le creemos vamos a obedecer
el pacto o las condiciones del pacto. Pero ¿cómo voy a conocer las condiciones del pacto? Lee tu Biblia. Lee tu Biblia. La Biblia es esa carta de amor o libro de pactos que Dios nos ha dado. En inglés me encanta, dice las abreviaciones de Biblia. Dice Basic Instructions Before Leaving Earth. Una instrucción básica para antes de partir de esta tierra. Me encanta. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra. Nosotros tenemos que dejar el mundo. No podemos ser como el mundo. Y fuera a otra que él le daría por herencia. Para Abraham era ¿qué? Era la tierra de Canaán. Para nosotros, ¿qué es la tierra de Canaán que nosotros conocemos el día de hoy? Jerusalén. Para los judíos, Jerusalén es la ciudad santa. ¿Sabe qué? Nosotros esperamos no esa Jerusalén, sino una nueva Jerusalén que viene del cielo. Es que Dios no está limitado aquí en la tierra. Nosotros, usted y yo, sí estamos limitados aquí. ¿Qué dice? Se fue sin saber a dónde iba. Se fue sin saber a dónde iba. Solamente le creyó a Dios, le obedeció, y lo demás es responsabilidad de Dios. Responsabilidad de Dios. Mi responsabilidad es ¿qué? Obedecer, servirle fielmente, viviendo una vida de santidad que le agrada a Dios.